Y en el año 1916, si todo marchaba relativamente mal, empezó a marchar relativamente peor. ¿Por qué? Alemania pierde todo en el África. Austria-Hungría vence a Italia y a los eslovenos. Rumania se suma al conflicto. Y sobre todo sucede un hecho muy importante. Como se había sumado el Imperio Otomano el año anterior al conflicto internacional, empiezan las rebeliones del pueblo árabe. Todas inducidas y apoyadas por el Imperio Británico. La idea era que se desestabilizara el Imperio Otomano y de alguna manera que empezaran a ganar terreno en los nacionalismos de los pueblos árabes. En este sentido se le había prometido a los pueblos árabes un gran estado o la Gran Arabia, la formación de este país que ellos pretendían desde hacía mucho tiempo. Obviamente que no se los dieron, fue una de las grandes traiciones que tiene el Imperio Británico, no solamente con los pueblos de la India, sino también con los pueblos de Medio Oriente. La Gran Arabia significó este afloramiento del panavirismo, ¿sí? De sentirse bajo un solo pueblo con la idea de ganar ese estado que tanto anhelaban. Por último, y hacia fines de este año, se proclama el Reino de Polonia, que también le venía a meter mucha presión al resto de los imperios en una situación bastante conflictiva. Ya hacia el año 1917, como esto no avanzaba y se truncaba cada vez mucho más una salida, se trata de buscar una salida diplomática. Pero muchas ganas no había por parte de las potencias. Reino Unido y Francia le proponían a Alemania un alto al fuego si Alemania devolvía los territorios de Alsacia y Lorena. Alemania no quería saber nada con esa situación y empieza a haber una simpatía de Estados Unidos hacia Gran Bretaña y Francia. Esto a Alemania no le gustó y le mandó un mensaje a México donde le proponía un tratado para apoyarlo y tratar de recuperar los territorios que habían perdido en el año 1846. Estados Unidos entró a la guerra decidido a terminar con este tipo de conflicto. En tanto Rusia, que ya tenía una revolución interna y económicamente estaba devastada la sociedad civil, se fue retirando de a poco y cediendo los territorios que había ganado. Y la situación se empieza a complicar mucho más. Las duras sanciones que le imponen a Alemania tras la guerra, perdiendo todos sus territorios y todas sus colonias. Termina de fragmentar todo lo que era el Imperio Austrohúngaro, quedando Hungría por un lado y Austria por el otro. Además aparecen nuevos estados como Checoslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia. Rumania se termina de consolidar. Polonia, que ya había declarado como una independencia dentro del conflicto, termina de consolidarse como un reino. Gran Bretaña reclama Irak. Francia pide Siria. Italia reclama el sur de Turquía, pero queda sin nada, con una bancarrota y una imposibilidad de poder generar nuevos desarrollos y llevarle un poco más de estabilidad a la sociedad civil. Para el año 1920 aparece una importante porción de territorio donde aparece una Armenia muy fuerte, lo cual le hacía mucho ruido a Turquía. El Imperio Otomano ya prácticamente desmembrado, termina transformándose en realmente lo que hoy es Turquía. Gran Bretaña se queda con la isla de Chipre. Grecia e Italia quedarían en lo que sería toda la zona del Mediterráneo con sus territorios. Pero si hay una situación acá donde se ven muy pocos beneficiados, son los pueblos árabes, sobre todo la zona del Medio Oriente, que si bien los kurdos no son un pueblo árabe, fueron traicionados al momento de haber combatido en la Primera Guerra Mundial. A ellos se les había prometido un estado independiente, ¿sí? El cual duró apenas unos 3 años, no funcionó como una unidad política, pero se fue todo tras diferentes tratados donde se le dieron los límites puntuales a Turquía. Obviamente Turquía no quería saber nada ni con los armenios ni con los kurdos, así que eso lo beneficiaba de muy buena manera. Pero los conflictos estaban lejos de terminar, ya que Turquía había empezado a organizar una especie de resistencia en lo que es la meseta de Anatolia, ¿sí? Desde Ankara. Allí se enfrentó a Grecia duramente en una guerra muy importante, donde, por ejemplo, Turquía tuvo el apoyo de Rusia, como pudo, porque Rusia no estaba en muchas condiciones de ayudar, y Gran Bretaña ayudó a los griegos. Importante para destacar, si bien termina ganando Turquía esta guerra,
para los griegos este conflicto perdido es como uno de los grandes desastres de Asia Menor, y para Turquía representa el avance de la independencia y la formación del territorio y del Estado de la actual Turquía. ¿Por qué para Grecia significó un gran desastre? Y porque se habla de una gran limpieza étnica por parte de los turcos, que tuvieron que generaron una movilización de la población de los griegos en ese sector. Por eso se lo recuerda como una catástrofe realmente. Después Turquía avanzaría sobre Armenia, generando algo muy parecido en este sentido de la limpieza étnica. Además se produciría una occidentalización dentro de Turquía, eliminando sobre todo el alfabeto árabe y reemplazándolo por un alfabeto más occidental. Hasta acá lo que ha sido el conflicto de la Primera Guerra Mundial, que si bien muchos autores lo enmarcan dentro de lo que se considera el año 1914 al año 1917, 1918, podemos decir que se desarrolló mucho antes. Inclusive hay autores que lo toman desde el año 1908, cuando Austria-Hungría anexiona lo que es Bosnia, hasta el año 1923, que termina el conflicto entre Grecia y Turquía. Importante para destacar que este tipo de hechos han marcado lo que ha sido la geopolítica de las fronteras y los límites de estos estados. La creación de estados dentro del Medio Oriente, por ejemplo, que no existían y donde no se le preguntó a la población árabe si estaban de acuerdo en formar parte de esos estados. Además, por otro lado, tenemos la situación de todo lo que desencadenaría nuevamente un conflicto armado dentro de Europa, llevando todo lo que sería la Segunda Guerra Mundial.